¿Qué tal están? La filosofía de Sorag Ongladharon. Este filósofo de Tailandia trata del tema del yo digital, de la justicia global, desde la perspectiva budista. Introducción. Un filósofo entre dos mundos. Imaginen por un momento que toda la filosofía que han estudiado, Descartes, Kant, Heidegger, etc., hubiera sido escrita no en París o Friburgo, sino en Bangkok. Esta pequeña operación de descentramiento nos acerca al corazón del pensamiento de Sorag Ongladharon. Nacido en 1962 en Tailandia, Ongladharon es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chulalongkorn y una de las voces más originales de la filosofía contemporánea, precisamente porque se mueve con soltura entre dos universos que rara vez se encuentran: la tradición filosófica occidental y el budismo Theravada, la escuela de los ancianos, la tradición budista más antigua y también más conservadora. Ongladharon no es un filósofo oriental que escribe para un público exótico curioso, es un interlocutor serio de John Searle, Luciano Floridi y Hubert Dreyfus, cuyos artículos aparecen en las mejores revistas de filosofía analítica y ética de la tecnología. Pero su sello distintivo es cómo utiliza las herramientas conceptuales del budismo, especialmente la doctrina del anatta, no yo o insustancialidad del yo, para abordar problemas filosóficos contemporáneos: la naturaleza del yo en las redes sociales, la privación en la era digital, la justicia global en la distribución de la información, etcétera, etcétera. Hoy recorreremos tres ejes fundamentales de su pensamiento. Primero, la teoría del yo extendido y distribuido en el entorno digital. Segundo, su propuesta de una ética de la información inspirada en el budismo. Y tercero, su análisis de la brecha digital y la justicia global desde una perspectiva del sur global. Al final de esta sesión comprenderán por qué Ongladharon nos obliga a repensar cuestiones filosóficas clásicas, por ejemplo, la identidad personal, la privacidad, la justicia, en un mundo donde lo en línea, online, y lo fuera de línea, offline, ya no son esferas separadas. En primer lugar, hay que hablar de la metafísica del yo digital, una crítica al internalismo, el problema de la identidad personal en la era de Facebook. Comencemos con una pregunta aparentemente simple: ¿quién eres tú en Facebook? No me refiero a tu foto de perfil o a tu biografía, me refiero a tu yo digital. Si mañana cierras tu cuenta, desaparece una parte de ti. La mayoría de los filósofos occidentales han pensado el yo como algo interno, como una continuidad de conciencia o de memoria. La tradición cartesiana, por ejemplo, nos ha enseñado que el yo es una sustancia pensante, res cogitans. La tradición lockeana, que es la continuidad de la conciencia a través del tiempo mediante la memoria y la conciencia reflexiva. Pero Ongladharon nos invierte la pregunta: ¿y si el yo no es algo que tienes dentro, sino algo que se constituye en relación con los demás, con los datos también, y con el entorno digital? Su propuesta, por tanto, es audaz. Defiende una concepción externalista y extendida del yo que no depende de la continuidad de la conciencia del sujeto. Esta es la tesis central de su libro El yo en línea, externalismo, amistad y juegos. En este libro, pues, se plantea estas cuestiones. Es un libro del año 2016, un trabajo que la crítica académica considera el primer estudio filosófico sistemático sobre la naturaleza metafísica del yo en el mundo en línea, en el mundo online. Pero, ¿qué significa externalismo? En filosofía de la mente, el externalismo sostiene que el contenido de nuestros pensamientos no está determinado únicamente por lo que ocurre dentro de nuestro cráneo, sino también por las relaciones causales que mantenemos con el entorno, incluyendo objetos, otras personas y artefactos culturales. Ongladharon lleva esta idea hasta sus últimas consecuencias. Si el yo está constituido por información y esa información circula y se distribuye en redes digitales, entonces el yo no puede entenderse como algo localizado en un cuerpo o en una conciencia individual. También aparece en su obra la crítica a la continuidad de la conciencia, al modo clásico. En este sentido, para entender la radicalidad
de esta propuesta debemos detenernos en un punto clave. La tradición occidental ha tendido a identificar el yo con la continuidad psicológica, es decir, con la persistencia de la memoria autobiográfica especialmente y de la conciencia reflexiva a través del tiempo. Si mañana sufro una amnesia total, ¿sigo siendo yo? Para muchos filósofos la respuesta es problemática. Ongladaron objeta que esta concepción es demasiado restrictiva y además no se sostiene ante fenómenos como las redes sociales o los mundos virtuales. Pensemos, por ejemplo, en un jugador de algún juego popular de rol, por ejemplo, un multijugador masivo en línea que tiene un avatar, personaje digital que representa al jugador con el que ha interactuado durante años. Ese avatar tiene amigos, enemigos, una historia, un nombre, una reputación. Cuando el jugador se desconecta, el avatar no desaparece en el sentido de dejar de existir como entidad social, sigue ahí en la base de datos del juego esperando. Pero más importante aún, cuando el jugador regresa, no tiene que recordar quién es su avatar, basta con que otros jugadores lo reconozcan. Su identidad está, al menos en parte, en los demás, no en su memoria. Y en este sentido, Ongladaron formaliza esta intuición en lo que llama la explicación externalista de la identidad personal. Y también hay que decir que en este sentido, según esta teoría, la memoria autobiográfica no es ni necesaria ni suficiente para dar cuenta de la identidad de una persona. Lo que importa son sobre todo factores externos, el testimonio de la madre, que nos reconoce como su hijo, los documentos que acreditan nuestra identidad, el registro de nuestras interacciones en una red social, la forma en que nos reconocen los demás, etc. Es una visión profundamente relacional y social. El yo no es un solipsista encerrado en su torre de marfil, consciente. El yo es un nudo en una red de relaciones y reconocimientos. En este sentido, hay que decir también que el budismo, como fundamento, y la doctrina del anatta, o no yo, es también crucial para él. Llegamos ahora al segundo pilar de su filosofía, aquello que la hace genuinamente original. Ongladaron encuentra en la tradición budista una aliada perfecta para esta concepción externalista del yo. La enseñanza central del budismo es la doctrina del anatta. En la lengua litúrgica del budismo Theravada, el no yo o insustancialidad. No existe un yo permanente, sustancial e independiente. Lo que llamamos yo es solo un agregado de 5 componentes que en sánscrito se dice skandhas o cúmulos o agregados, y también pues, es un conjunto de sensaciones, de percepciones, de formaciones mentales y de conciencia, y todos estos componentes cambian constantemente, ninguno es permanente, ninguno es un alma inmortal o un Atman, el yo permanente que postulan otras tradiciones indias. Como escribe Ongladaron en su trabajo Metafísica del cambio y la continuidad, los budistas coinciden con Heráclito en que todo fluye, Pantarrei, pero tienen una teoría mucho más elaborada sobre cómo es posible el cambio y al mismo tiempo la continuidad que requiere la ley del karma, causa y efecto y renacimiento, samsara. El punto brillante de su apropiación del budismo es el siguiente: si el yo es una construcción, una ilusión funcional, no una sustancia real, entonces no hay ningún problema filosófico insalvable en aceptar que el yo en línea es tan real o tan ilusorio como el yo fuera de línea. Ambos son construcciones, ambos son reales en el único sentido en que algo puede ser real en el budismo. Convencionalmente, pues hay que decir que en el budismo hay causas, hay condiciones, pero no pues una condición última o absoluta o una verdad última. Pero Ongladaron no es un budista de sillón. Ha debatido directamente con John Searle sobre la posibilidad de la continuidad de la conciencia tras la muerte del cuerpo. Searle, famosamente materialista, admite que es lógicamente posible, aunque extremadamente improbable, que la conciencia sobreviva a la destrucción del cerebro. Ongladaron encuentra incluso en esta concepción mínima un punto de apoyo para su argumento externalista. Si la conciencia puede sobrevivir lógicamente al cuerpo, entonces el yo no está ontológicamente atado a la continuidad de la conciencia. El camino está abierto para pensar un yo distribuido,
un yo que existe en las redes, no solo en las cabezas. Y en este sentido también hay una diferencia crucial con Nietzsche. En el superhombre podemos decir que realmente Ongladaren compara el superhombre nietzscheano con el Arahant budista, la persona iluminada que ha alcanzado el nirvana. Ambos son modelos de perfección humana, ambos requieren un esfuerzo individual y reconocen que el yo es una construcción. Sin embargo, mientras el superhombre se afirma en su voluntad de poder, desde la perspectiva, por supuesto, de Nietzsche, el Arahant trasciende cualquier necesidad de autoafirmación porque ha comprendido que no hay un yo separado que necesite ser afirmado. Esta distinción es importante porque muestra que la visión de Ongladaren del yo no es individualista. El yo no se realiza en el poder, sino en la disolución de la ilusión de un yo separado, lo que abre la puerta también a una ética de la compasión y también a una ética del cuidado a la vez. En cuanto al yo extendido por la tecnología, pues esto también ha sido objeto de análisis por parte de este filósofo. El externalismo constitutivo y la tecnología se podría decir que han sido analizados, y aunque hasta aquí hemos hablado de externalismo en abstracto, Ongladaren aplica esta teoría a un fenómeno muy concreto, la tecnología digital, especialmente la computación ubicua, término acuñado por Max Beiser en Xerox PARC para describir un entorno donde los ordenadores están integrados en todos los objetos cotidianos de forma invisible. En su artículo Computación ubicua, empatía y el yo, realmente argumenta que cuando la tecnología impregna todos los ámbitos de la vida, el yo se expande para incluir esos artefactos como constituyentes propios, no meramente como herramientas externas. Vamos a poner un ejemplo. Un marcapasos conectado a una red que monitoriza constantemente los signos vitales de una persona, ¿dónde termina el yo de esa persona y comienza el dispositivo? Para Ongladaren, la pregunta es mala o insuficiente porque presupone que hay una línea nítida entre el organismo biológico y su extensión tecnológica. El yo es constitutivamente relacional y está constitutivamente también imbricado con sus herramientas tecnológicas. Lo que la computación ubicua hace es hacer explícita una verdad metafísica que el budismo ya había identificado hace 2500 años. El yo no es una sustancia cerrada, sino un proceso abierto que incluye su entorno. Una de las ideas más fascinantes que desarrolla también este filósofo tailandés es la posibilidad de la empatía directa en entornos, por ejemplo, de redes digitales. Si los cerebros estuvieran conectados directamente, algo que en un futuro podría ser tecnológicamente posible mediante interfaces cerebro-ordenador de alta resolución, ¿seguiría teniendo sentido hablar de yo y tú como entidades separadas? Ongladaren sugiere que no, y que ello no debería asustarnos porque en cierto sentido siempre hemos estado conectados. El Buda ya decía que todo está interrelacionado, doctrina del Pratityasamutpada, origen dependiente o cosurgimiento condicionado. La tecnología solo está revelando ese hecho ontológico que siempre fue verdad, pero que nuestra conciencia individualista nos ocultaba. En cuanto al avatar como encarnación digital, el análisis más detallado de esta cuestión aparece en su tratamiento de los videojuegos y los avatares. La palabra avatar proviene del sánscrito avatara y significa literalmente descenso, de ava hacia abajo y ti cruzar. En el hinduismo, un avatar es la encarnación de una deidad, generalmente Vishnu, que desciende a la tierra en forma animal o humana para restaurar el orden cósmico, Dharma, cuando ha sido amenazado por el caos. En este planteamiento, Ongladaren toma prestado este término para pensar la relación entre el jugador y su personaje en un juego digital. ¿Es el avatar un mero cursor o títere que responde a los comandos del usuario, como sostenía la visión ingenua? O más bien, como él defiende, el avatar es una manifestación del yo en un dominio diferente. Cuando jugamos, no estamos controlando algo externo, estamos siendo ese avatar en el mundo del juego. Nuestras acciones en el juego tienen consecuencias para nosotros. La vergüenza de perder, la alegría de ganar, la tristeza por la muerte del personaje,
la euforia por un logro compartido, etc. Estas emociones no son simuladas, son reales. Y eso demuestra que el avatar no es un simple instrumento, sino una extensión constitutiva del yo humano, ¿se entiende? Esta es una aplicación directa de la teoría externalista. El yo no está en la silla frente al ordenador, está distribuido entre el jugador, el avatar, la interfaz de usuario, los otros jugadores y las reglas del juego. Eliminen cualquiera de esos elementos y la experiencia de jugar desaparece como fenómeno significativo. El jugador es un yo distribuido en una red sociotecnológica. En cuanto a la amistad en línea, es una relación auténtica. Este es otro tema que Ongladaren aborda y es la naturaleza de la amistad en las redes sociales. ¿Son reales los amigos de Facebook? La respuesta escéptica diría que no, que la amistad auténtica requiere presencia física cara a cara, vulnerabilidad compartida, tiempo de calidad y sobre todo la posibilidad de intimidad corporal. Ongladaren rechaza este escepticismo como un prejuicio metafísico heredado de una concepción internalista y presencialista del yo. Si el yo se constituye en la interacción y la interacción en línea es una forma genuina de interacción, no una mera simulación o una versión empobrecida de la interacción física, entonces la amistad en línea es tan real como la amistad fuera de línea. La diferencia no es de esencia, sino de cualidad. Por supuesto, hay malas amistades en línea y buenas amistades fuera de línea, pero el medio no determina la autenticidad. Lo que determina la autenticidad, según este filósofo, es la reciprocidad, el cuidado mutuo, la confianza, el apoyo en momentos de dificultad, etc. Y todas estas pueden darse, y de hecho se dan, en entornos digitales. Un amigo que te escucha a las 3 de la madrugada por un chat de texto no es menos amigo que uno que te escucha en un café. El medio es diferente, la relación de cuidado puede ser también idéntica en el sentido profundo del término. Este argumento tiene implicaciones prácticas importantes. Si la amistad en línea es real, entonces el aislamiento social de una persona que vive en una comunidad rural homofóbica, pero que encuentra apoyo en un foro en línea de personas, no es un aislamiento en el sentido problemático que los críticos de la tecnología suponen. Al contrario, su red de apoyo en línea es precisamente lo que la mantiene viva y le proporciona una comunidad que su entorno físico le niega. Ongladaren nos invita a tomar en serio la ontología de lo digital. Las relaciones en línea no son sombras de relaciones reales, son relaciones reales en un medio diferente con sus propias, diríamos, diferencias y con sus propias posibilidades de acción y también con sus limitaciones. En cuanto a la ética de la información y la justicia global, en relación con la perspectiva del sur, la brecha informacional como injusticia estructural, hay que decir que pues el tercer gran eje de su filosofía es la ética y la política de la información. Ongladaren no es solo un metafísico, es también un pensador comprometido con los problemas estructurales de nuestro tiempo. En su artículo Brecha informacional, flujo de información y justicia global, en su contenido, en su texto del año 2007, aborda una cuestión candente. Existe una brecha informacional que divide y que es significativa entre los países del norte y los del sur. ¿Por qué es esto importante? Porque la información alimenta la producción de conocimiento y el conocimiento es hoy la principal fuerza productiva en las economías postindustriales, lo que algunos llaman economía del conocimiento. Un país sin acceso a la información científica de vanguardia, sin capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, Big Data, sin infraestructura digital, banda ancha, centros de datos, formación tecnológica, está condenado a la dependencia económica y tecnológica respecto a los países del norte más desarrollados, más allá de la simple descripción sociológica. Identifica este pensador patrones específicos de flujo injusto de información entre el norte y el sur. Dos ejemplos que analiza en detalle son, primero, el flujo de recursos biológicos e información genética. Las empresas
multinacionales del norte extraen muestras genéticas de la biodiversidad del sur, plantas medicinales, cultivos tradicionales, microorganismos endémicos, etc., los patentan a través de mecanismos de propiedad intelectual, como las patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y luego venden los productos derivados, medicamentos, semillas modificadas, etc., a precios inaccesibles para las comunidades que las descubrieron y preservaron durante generaciones en el sur. Este proceso se llama a veces biopiratería. Aquí no solo hay una explotación económica, sino una injusticia epistémica, concepto desarrollado por Miranda Fricker. El conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y campesinas no es reconocido como conocimiento válido por las instituciones del norte, que solo validan el conocimiento científico producido en laboratorios. También el flujo de manuscritos raros y materiales publicados. Muchos manuscritos antiguos originarios del sur, por ejemplo, textos budistas en pali y sánscrito, manuscritos mayas, crónicas africanas en árabe, fueron comprados a bajo precio o directamente sustraídos durante el periodo colonial. Hoy se conservan en bibliotecas y museos del norte. El British Museum, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, etcétera, donde reciben una conservación adecuada, pero a la que los investigadores del sur tienen difícil acceso por barreras económicas, visados, coste de viaje o burocráticas. El patrimonio cultural del sur es literalmente custodiado por instituciones del norte, que deciden quién puede verlo, en qué términos y a qué precio. El concepto de justicia global como marco normativo es también otra de sus ideas importantes. Para abordar estas injusticias, Ongladaren recurre al concepto de justicia global, en diálogo con autores como Breathe, Johannes Breathe y Peter Lord. La idea es que las teorías tradicionales de la justicia, la de John Rawls, por ejemplo, en su libro Teoría de la Justicia, se han centrado en el Estado-nación como unidad básica de análisis y como marco dentro del cual deben distribuirse los bienes primarios, derechos, libertades, oportunidades, riqueza, etc. Pero los flujos de información trascienden las fronteras nacionales de manera sistemática. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.